Una mujer negra encuentra su casa marcada con un símbolo de odio y una frase que niega su pertenencia. Frente a ella, 4 jóvenes intentan intimidarla, creyéndose dueños del barrio y seguros de su impunidad. Pero Naomi no estaba sola. 2 perros exmilitares y una decisión precisa bastaron para invertir toda la escena. Y solo escuchen cómo la comunidad respondió, cómo la justicia se activó, y por qué este giro tan inesperado devuelve la fe en que el respeto todavía puede imponerse sin gritar. El sábado comenzó como tantos otros en el vecindario de Southport, con el murmullo de los aspersores automáticos, el olor a café recién hecho y el zumbido de las portadoras de césped rompiendo la calma. Naomi Harris, acostumbrada a aprovechar las mañanas tranquilas antes de que el teléfono del hospital comenzara a sonar, salió con sus 2 perros, Ranger y Belle, a caminar por la cuadra. Llevaba auriculares, unas mallas negras y una camiseta blanca que decía Rise and Run. Ambos perros caminaban a su lado con paso sereno, sincronizado, casi marcial. Eran grandes, de pelaje oscuro, pero su andar era silencioso, enfocado, como si entendieran el entorno más profundamente que los humanos que lo habitaban. Nadie en el barrio sabía, o había querido preguntar, que Ranger y Belle no eran simples mascotas. Habían servido juntos en operaciones de rescate, explosivos y patrullaje, hasta su retiro, cuando Naomi los adoptó a través de un programa para ex-canines militares. La calle estaba tranquila. Algunas casas tenían banderas colgadas, otras decoraciones otoñales. Naomi saludó con una leve inclinación de cabeza a la señora Whittaker, que regaba los rosales desde su porche. La señora, como siempre, respondió con una sonrisa medida, sin palabras. Naomi se sentía parte del vecindario, aunque una parte que aún no terminaba de encajar del todo. Al doblar la esquina hacia su casa, su paso se detuvo de golpe. Allí, sobre la cerca blanca de madera que ella misma había pintado el mes anterior, aparecía ahora una esvástica mal trazada, torcida, casi infantil, y debajo, con letras rojas en mayúscula mal hechas, un mensaje: «Vete a tu país». No fue un grito, no fue una amenaza directa, pero fue peor. Fue la declaración silenciosa de que alguien había cruzado su espacio sin permiso, no para robar, sino para herir. Un golpe dirigido al alma, no al cuerpo. Naomi sintió como el aire se volvía denso. Ranger gruñó, apenas, como si también reconociera que algo estaba fuera de lugar. Belle alzó las orejas. La rabia no llegó de inmediato. Primero fue una sensación de traición fría, como si el lugar donde había buscado paz y estabilidad ahora la empujara fuera sin palabras. Ella vivía ahí hacía más de 3 años, pagaba sus cuentas, saludaba al cartero, organizaba donaciones para el hospital, había llevado galletas a una vecina cuando perdió a su esposo. Pero nada de eso parecía importar para quien había decidido convertir su cerca en un lienzo de odio. No gritó, no lloró, tomó su celular con mano firme y empezó a fotografiar los símbolos con método clínico. Cada ángulo, cada trazo. Después, caminó hasta la acera del frente para tomar la imagen completa desde la calle. No era la primera vez que lidiaba con el miedo, pero sí la primera vez que éste venía de quienes compartían acera, basura y cielo con ella. Desde la otra esquina de la calle, 4 figuras la observaban. Apoyados contra una camioneta pick-up vieja, medio cubierta por una lona, estaban Trent Doyle, Kyle Sanders, Mason Blake y Brett Hamilton. Llevaban sudaderas con capucha aunque el sol ya calentaba, gorras hacia atrás y una actitud de falsa calma. Trent, el mayor del grupo, tenía los brazos cruzados y una mandíbula que parecía apretar más de lo necesario. Había abandonado la escuela en el último año, rebotado entre trabajos temporales y vivía con su padre, un hombre que solía gritarle a la televisión sobre cómo estaban destruyendo el país. Desde pequeño, Trent había aprendido que el enojo no se cuestiona, se hereda. Cada vez que perdía un empleo, encontraba consuelo en culpar al otro, inmigrantes, mujeres, vecinos de piel distinta. Era más fácil odiar que aceptar que no sabía cómo encajar en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Kyle, más callado, lo seguía como una sombra.
Mason intentaba siempre encajar con bromas torpes. Brett, el más joven, imitaba a los demás sin medir las consecuencias. En ese momento, observaban a Naomi con una mezcla de desafío y superioridad pasiva. No dijeron nada, pero no hacía falta. Ya lo habían dicho en la cerca. Lo que ella aún no sabía, y ellos tampoco, era que ese día no terminaría como ellos pensaban. Porque a veces, los que caminan en silencio también están listos para defender lo que les pertenece. Naomi no se permitió temblar, aunque la rabia y el miedo peleaban por salir al mismo tiempo. Tomó su teléfono y, casi por reflejo, marcó el 911. Su voz, cuando respondió a la operadora, fue serena, casi quirúrgica. Vandalismo con mensaje de odio. Necesito una patrulla en Harper Street 4221. Estoy segura de que los responsables siguen cerca. La operadora le pidió que se mantuviera segura, que no confrontara a nadie. Naomi respondió sí, aunque sabía que ya la estaban mirando. Con la llamada aún fresca en el oído, levantó el móvil para registrar cada detalle del daño. Su pulso temblaba, pero sus manos se movían con precisión. Aprendió a hacerlo en emergencias hospitalarias, cuando una evaluación rápida podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy no había sangre, pero sí algo más difícil de limpiar, la intención detrás de la pintura. Detrás de ella, las risas comenzaron como murmullos, apenas audibles sobre el ruido del viento y los aspersores que seguían funcionando como si nada. Luego, una voz joven, con ese tono de burla que no busca risa, sino confrontación. «¿Bonitos perros también son importados?», dijo Kyle, cruzando la calle con pasos despreocupados. Naomi se giró lentamente, no retrocedió. Sus años trabajando en urgencias le habían enseñado algo que nadie aprende en libros. Cuando alguien busca intimidarte, no debes regalarle tu miedo. «No se acerquen», dijo con voz neutra sin alzar el tono. «Están entrenados». Detrás de Kyle, los otros tres seguían observando. Brett masticaba chicle con lentitud como si fuera parte de un ritual. Mason, con los hombros algo caídos, parecía menos seguro, pero no dio un paso atrás. Trent, de brazos cruzados, era la figura central, callado, firme, como quien espera que algo se rompa. Lo que Naomi no podía ver, pero sí sentir, era esa energía pegajosa en el aire, como cuando alguien en una sala decide que ya no va a fingir cordialidad. La advertencia sobre los perros no fue recibida como lo que era, una invitación al respeto. La tomaron como un desafío. Mason habló entonces. Su voz temblaba un poco, pero la frase había sido ensayada. «Solo defendemos nuestro barrio, ¿sabes? Últimamente se llena de gente nueva». Esa palabra, nueva, no significaba recién llegada. Significaba no como nosotros. Significaba no perteneces. Naomi sostuvo la mirada. «Soy parte de este barrio desde hace 3 años. Pago mis impuestos. Conozco a sus vecinos». «Eso no te hace parte», escupió Trent sin moverse. «Las reglas aquí no están escritas, pero se respetan». Lo dijo como si dictara una ley invisible, esa que solo algunos creen tener derecho a inventar. Lo que los otros tres no sabían, pero él sí, era que esa semana lo habían despedido de su trabajo en el taller de carrocería. Oficialmente por recortes, pero Trent había decidido que era culpa de otro. «Contrataron a un chico nuevo», le dijo a Mason días antes, «todo por una beca estatal, solo porque es minoría». Y en su mente, Naomi, profesional, segura, independiente, negra, era la encarnación perfecta de esa narrativa que lo corroía, la de alguien que según él había recibido todo sin merecerlo. Pero su odio no tenía forma clara, no era fuego, era gas. Se esparcía en frases disfrazadas de queja, en miradas sostenidas demasiado tiempo, en silencios que decían más que las palabras. El problema de la presión no es que existe, es que cuando nadie la libera, revienta. Naomi lo entendió en ese momento. No estaba tratando con un vecino enfadado, sino con un grupo de jóvenes que necesitaban sentir poder aunque fuera a costa de ella. No querían diálogo, querían recordarle que ellos estaban ahí primero, como si la calle les perteneciera por derecho de nacimiento. Y sin embargo, entre ellos había fisuras. Mason tragó saliva.
Brett revisó el celular nervioso. Kyle cruzó los brazos, quizá esperando que alguien más diera el siguiente paso. Solo Trent parecía convencido, pero incluso en él había algo frágil, esa mirada que busca confirmar que los otros siguen detrás de uno, que aún lo validan. Naomi reconoció ese tipo de liderazgo, el que se sostiene mientras no lo contradigan, el que explota cuando alguien, aunque sea una mujer sola con 2 perros, se planta sin miedo. Y ahí estaba ella, de pie, sin levantar la voz, con 2 animales que no gruñían, pero miraban atentos esperando una orden. La válvula no estalló todavía, pero el ruido del vapor ya llenaba la escena. La patrulla seguía sin aparecer. En el reloj de Naomi habían pasado apenas 9 minutos desde su llamada, pero el tiempo parecía moverse en bloques pesados, como si el aire mismo se hubiera espesado. Ranger y Bell seguían a su lado, firmes, atentos. Naomi no les dio más órdenes porque no hacían falta. Los 3 estaban conectados por una misma tensión. En los porches cercanos, Mrs. Whittaker sostenía la manguera sin mover un solo dedo. El agua seguía cayendo, creando un pequeño charco a sus pies, pero ella no se dio cuenta. Janelle Reed, más joven, con su bebé dormido dentro de casa, grababa con el celular desde detrás de una celosía. No hablaban, no se movían, pero estaban allí, y su presencia, aunque silenciosa, tejía una red invisible de testigos. Naomi pensó en su madre, en su voz templada diciéndole cuando era niña, «Nombrar el peligro es el primer paso para quitarle poder». Era una enseñanza sencilla, pero le había servido en muchas noches largas de hospital, cuando tenía que mirar a los ojos de un familiar y decirle una verdad dura. Ahora, frente a esos 4 chicos, la frase volvió con más fuerza que nunca. Retrocedió lentamente hacia su puerta, no por miedo, sino por estrategia. Su casa era su espacio seguro, su cámara estaba grabando y sus perros se movían con ella como sombras fieles. Pero al dar ese paso atrás, Trent lo leyó como una concesión, como un permiso. «Suelta la correa, princesa», dijo con una media sonrisa torcida y la voz cargada de veneno. «Vamos a ver si esos perritos te protegen de verdad». Naomi no respondió enseguida, lo observó. Estaba buscando una reacción. Quería verla dudar, temblar, mirar al suelo, pero ella no lo hizo. A su lado, Brett, que siempre llegaba tarde a todo, a las frases, a las ideas, a las consecuencias, se sacó algo del bolsillo, un pasamontañas negro, arrugado, como un accesorio de carnaval fuera de lugar. Lo colgó de un dedo y lo agitó con gesto teatral. «Tranquila, es broma», dijo, riendo solo para asustar un poco. Pero no era una broma. Nadie se ríe para calmar si el otro no está riendo. Era una provocación. Y Naomi lo entendió. Ese era el guante lanzado al suelo. Entonces se detuvo. No huyó, no buscó más palabras. Dio un solo paso hacia adelante, no para atacar, sino para marcar una frontera clara como si con su cuerpo dibujara una línea invisible que no debía cruzarse. Alzó la voz, pero sin subir el tono. Era una orden, una afirmación. Ranger, Bell, Hill. Los perros se pegaron a sus piernas en un movimiento sincronizado, como soldados a los que se les da una instrucción esperada. Bajaron ligeramente la cabeza, enfocaron sus cuerpos hacia el frente, sin gruñir, pero listos. Eran figuras de control, no de amenaza, y eso era precisamente lo más inquietante. Naomi alzó una mano, abierta, no como un gesto de paz, sino como advertencia. Si cruzan la acera, actúen en defensa, no lo hagan. El silencio fue total. Por un momento, el mundo entero pareció escuchar esa frase. Pero Kyle se adelantó, hombros anchos, paso lento, como quien no quiere ceder ante una mujer que da órdenes. Luego fue Brett, aún con la risa flotando, aunque ya no tan segura. Trent no se movía todavía, observaba, calculaba, como si fuera él quien sostenía los hilos, aunque en realidad era el primero en perder el control. Señaló la cámara del timbre, ese pequeño ojo redondo en la puerta de Naomi. «Apágala». Lo dijo como si tuviera derecho a exigirlo, como si lo que pasaba no debía quedar registrado.
Pero Naomi no la apagó, ni pensó en hacerlo. De hecho, sabía que la cámara ya transmitía en tiempo real, no solo a la nube, sino también a la aplicación de Janelle, que con los dedos congelados por la tensión, compartía el video en el grupo vecinal. Alguien debe verlo, pensó, porque cuando las cosas no se nombran, se repiten. Y entonces llegó la ira. Pero no fue una explosión, no fue gritar, ni romper, ni empujar. Fue una claridad cortante, como filo recién afilado. Naomi no necesitaba perder el control. Lo que hacía que temblaran no era su voz, sino el hecho de que ella no temblaba. Trent lo sintió. Por un segundo sus pupilas se contrajeron. No sabía si era por el tono de ella, por la postura de los perros o por esa sensación que tienen los que están acostumbrados a intimidar y de pronto se enfrentan a alguien que no se deja. En la otra esquina, una puerta se abrió. Otra vecina, Silvia, salió con un teléfono en la mano. No dijo nada, solo miró. Y eso bastó. La línea había sido trazada, y alguien, todavía no sabían quién, estaba a punto de cruzarla. El instante exacto en que todo cambió no fue dramático. No hubo gritos ni estruendos. Fue un solo empujón, rápido, sucio, torpe. Kyle alargó el brazo y golpeó el hombro de Naomi con el peso de quien cree que un toque basta para demostrar superioridad. Fue un acto instintivo, cobarde, y en su mente seguramente significaba moverla de su sitio, marcar territorio. Naomi dio un paso hacia atrás, más por inercia que por impacto. Ranger y Bell reaccionaron al instante, tensando los músculos pero esperando la orden. Su entrenamiento era como un resorte comprimido, no se movían hasta que su humana, su líder, lo indicara. Y entonces, del lado opuesto, Brett cometió el error. Quiso colaborar con el gesto de Kyle y se lanzó hacia la correa, no con fuerza, sino como quien intenta arrancar una bandera de manos ajenas. Fue ese segundo exacto cuando Naomi comprendió que el límite había sido cruzado. Inspiró una sola vez y pronunció una palabra que casi nunca había dicho en voz alta y que los instructores de adiestramiento le habían advertido: solo si estás en verdadero peligro, solo si no hay salida. Con un tono firme, apenas audible para los oídos humanos, pero completamente claro para ellos, dijo: Guardian. El mundo se detuvo. El aire cambió de temperatura. Ya no era una amenaza contenida, ahora era una acción calibrada, inevitable y precisa. Ranger se lanzó primero, no en ataque salvaje, sino en movimiento técnico, directo, controlado. Su objetivo no era dañar, sino neutralizar. Sujetó a Kyle por el antebrazo, lo giró con fuerza calculada y lo derribó al suelo con una torsión limpia. Kyle no gritó, pero el impacto con la tierra fue suficiente para sacarle el aire. Lo siguiente que vio fue el hocico del perro a centímetros de su cara, inmóvil, firme, dominante. Bell, por su parte, bloqueó a Brett con el cuerpo, no lo mordió, le cortó el paso y lo empujó hacia el suelo con su peso distribuido en el pecho. Brett quedó boca abajo, las palmas abiertas en señal de entrega, más sorprendido que herido, como si no pudiera comprender que un animal lo había detenido sin siquiera hacer ruido. Mason, el más inseguro del grupo, retrocedió de inmediato. Alzó las manos, palmas hacia adelante, como si buscara desaparecer. Ya, repetía, temblando. Fue demasiado, solo era. Pero la frase nunca terminó. Sabía que eso ya no era una broma. Nunca lo fue. Y Trent, el centro de gravedad del grupo, se congeló. No dio un paso, no lanzó una orden, no defendió a los suyos. Por primera vez no era el cazador, era un testigo más, obligado a ver cómo su historia de dominio se derrumbaba frente a una mujer tranquila y dos perros que no necesitaban ladrar para hacerse respetar. Naomi levantó la mano otra vez, la palma abierta, clara. Down. Una sola palabra, una sola sílaba. Ranger y Bell inmovilizaron a los dos chicos, sin exceso. No había sangre, ni gritos, ni forcejeo, solo respiración agitada y el peso de la consecuencia. Lo que había sucedido no era una pelea, era una lección, un recordatorio de que hay fuerzas silenciosas que saben cuándo actuar y cómo detener sin destruir. Y en ese equilibrio había una autoridad que no buscaba humillar, solo dejar claro que no todas las víctimas son frágiles, que no todos los que callan se dejan.
En los porches se escuchó el clic simultáneo de varios teléfonos. Nadie había intervenido, pero muchos habían grabado. Las cámaras no mostraban venganza, mostraban defensa proporcional, justicia en tiempo real. A lo lejos comenzaron a oírse las sirenas. No se acercaban con urgencia, pero sí con la constancia de quienes saben que algo importante está pasando. Y mientras los perros mantenían sus posiciones, Naomi volvió a mirar al grupo con una serenidad nueva. Nada que explicar, nada que justificar, solo hechos, solo consecuencias. En esos minutos de absoluta claridad, todo quedó al descubierto. Naomi defendía su hogar, con dignidad y calma. Trent intentaba recuperar un mundo que creía perdido buscando enemigos donde solo había vecinos. Mason, confundido, solo quería pertenecer. Kyle y Brett buscaban validación a través del ruido y la risa, sin medir que el vacío no se llena intimidando. Cuando Ranger soltó el brazo de Kyle, lo hizo con suavidad, como quien sabe que la lección fue suficiente. Kyle no se movió, no dijo nada. La caída había sido más profunda que el suelo mismo. Las sirenas no sonaron como amenaza, sonaron como una respuesta demorada pero firme. Cuando las luces azules y rojas comenzaron a reflejarse en las ventanas del vecindario, la tensión ya no era violencia latente, era testimonio listo para ser contado. La patrulla se detuvo frente a la casa de Naomi. De ella descendió la oficial Parker, una mujer de rostro serio y pasos medidos. No necesitó levantar la voz. Traía en la mirada la experiencia de demasiados reportes nocturnos donde las cosas llegaban tarde o mal. Pero esta vez algo era distinto. La historia ya estaba documentada, grabada, respaldada. ¿Quién es la denunciante?, preguntó. Yo, dijo Naomi, sin levantar la voz, pero con el tono firme de quien ya no necesita justificar su presencia. La oficial recorrió con los ojos la escena. La cerca aún marcada con el aerosol, los 4 jóvenes en diferentes estados de shock o incomodidad, y los perros, ya tranquilos, sentados a los lados de Naomi como si nada hubiera ocurrido. Eficiencia sin rastro de agresividad. Eso llamó su atención de inmediato. Naomi le ofreció su teléfono. Aquí está el video. También fue enviado a la nube y al grupo del vecindario. Janelle, aún desde su porche, levantó la mano. Yo también lo grabé. Ya lo compartí en el chat comunitario. Hay varias copias. La oficial asintió, tomó nota, pidió los videos y los envió al equipo de análisis. Luego se giró hacia Naomi, observando su hombro donde ya asomaba un moretón que el cuerpo empezaba a revelar. ¿Desea atención médica? Podemos enviar una ambulancia si lo considera necesario. Naomi negó con la cabeza. Estoy bien, solo quiero dejar constancia. Actué en defensa y fui agredida verbal y físicamente con insultos raciales. Mis perros actuaron bajo órdenes, sin excesos. En ese momento, Trent intentó recuperar el control perdido. Se encogió de hombros, frunció el ceño y soltó un «Fue solo una broma pesada, no sabíamos que se iba a poner así». Pero la oficial no buscaba excusas, buscaba hechos. Miró la muñeca enrojecida de Brett, aún marcada por la sujeción controlada de Bell. Luego, la pintura fresca, aún visible en la madera blanca. Volvió a Naomi. Habrá cargos por agresión, vandalismo y delito motivado por prejuicio, dijo con la calma de quien ya ha visto suficiente. Y todo quedará registrado con las pruebas aportadas. El silencio fue distinto esta vez, no era de tensión, era de aceptación de una verdad que ya no podía negarse. A un costado de la acera, Mrs. Whittaker, que en años no había hablado ni de política ni de justicia, salió con un balde y un cepillo de fregar. No dijo nada, no pidió permiso, simplemente empezó a borrar la esvástica. Y, como si eso fuera una chispa invisible, otras puertas comenzaron a abrirse. Vecinos salieron con trapos, esponjas, cubetas, no porque alguien los obligara, sino porque entendieron el momento. O limpiaban eso juntos o dejaban que el silencio lo normalizara. Y el silencio ya no era una opción. Mientras la patrulla se preparaba para llevarse a los 4 muchachos, Janelle pegó un cartel sobre la cerca limpia. Letras claras, sin rabia. Este barrio no tolera el odio.
Mason fue el primero en subir al coche con la cabeza gacha. Antes de entrar, murmuró un «lo siento», que apenas fue audible, pero sincero en su debilidad. Kyle se dejó caer en el asiento trasero con el cuerpo tenso, luchando entre la rabia que aún no entendía y la vergüenza que no sabía reconocer. Brett, que ya no hacía chistes, evitó la mirada de todos cuando la oficial le leyó los cargos. Su máscara de niño travieso se había caído. Y Trent, por primera vez, no encontró afuera a quién culpar. Cuando cruzó mirada con Naomi, no vio a una intrusa, no vio a una enemiga. Vio a una mujer que había trazado un límite claro y lo había sostenido. Esa noche, Naomi no celebró, solo se permitió respirar profundamente. Ranger y Belle durmieron a los pies de su cama, como relojes de pulso, marcando cada segundo de una noche que por fin no dolía. Con el hombro adolorido y una bolsa de hielo sobre la piel, escribió una carta al consejo del vecindario, no para pedir sanciones, sino para proponer algo más ambicioso: talleres sobre convivencia, sesgos inconscientes y respeto comunitario. No porque creyera que los 4 chicos cambiarían, sino porque creía que la comunidad sí podía hacerlo. El video, editado cuidadosamente, sin rostros de menores, sin morbo, solo la parte clave donde todo se resolvía con control, comenzó a circular en grupos vecinales, medios locales y redes. No provocó persecuciones, provocó conversaciones. Porque en un mundo saturado de titulares vacíos y polarización, la gente encontró en esa historia algo raro: una respuesta firme sin venganza, una acción clara sin odio, una línea trazada sin humillación. Y así, al amanecer del domingo, cuando el sol volvió a tocar la madera blanca de la cerca, todo estaba en su lugar. La pintura había desaparecido. En su lugar, una maceta nueva con caléndulas anaranjadas brillaba, tímida pero viva. Naomi se detuvo un segundo antes de salir a correr. Miró a sus perros, que la esperaban con la misma calma. Hale susurró. Ranger y Belle se colocaron a su lado, sincronizados. El mundo seguía imperfecto, pero ese día, en ese rincón del barrio, la justicia había llegado. No por gritar más fuerte, sino por resistir con firmeza. Y ese pequeño orden recuperado fue para muchos la satisfacción que tanto hacía falta.